Hola queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Espero se encuentren bien y con ganas de seguir aprendiendo y conociendo de la palabra del Señor. Amén. Continuando con las charlas que hemos tenido sobre la formación pastoral. Hoy vamos a continuar con un tema pero muy importante. Tiene que ver con el llamado ministerial, ¿no? El llamado al ministerio, el llamado al servicio. Si bien todos los hijos de Dios somos llamados por su nombre para servir a Dios, en cuanto al tema del servicio ministerial, hay un llamado especial. Amén. Observemos lo que dice en Hebreos, capítulo 5, verso 4 al 10. Hebreos 5, 4 al 10. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Si el ser llamado por Dios es una honra, ¿se dan cuenta? Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? A causa de su temor reverente. ¿Sí? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿sí? ¿Qué pasó con Cristo? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En la vida natural, ¿no? En la vida natural de los hombres, cada uno elige qué oficio o carrera desea estudiar, ¿verdad? Y las oportunidades son distintas para cada ser humano. A veces se elige entre carreras que son subvencionadas por el Estado, es decir, que son gratuitas. Otros con mejor poder adquisitivo eligen con más libertad cuál carrera seguir, ya que pueden pagarse una carrera privada, ¿verdad? Pero en el tiempo de Cristo, cada israelita podía elegir también quién quería que fuera su maestro de enseñanza. Pero a lo largo de toda la Escritura podemos ver que los verdaderos siervos de Dios han sido llamados por Dios. ¿Sí? Han sido llamados por Dios al ministerio y han sido llamados de diferentes maneras. Más adelante vamos a poder corroborar todo esto. Otro detalle muy importante a tener en cuenta es que el llamado de Dios no depende de las capacidades o conocimientos que esta persona o esta persona o este cristiano que está siendo llamado, ¿no es cierto? ¿Sí? No depende de los conocimientos que éste pueda tener al momento del llamado, sino que depende de la exclusiva voluntad de Dios. ¿Sí? Por lo cual el llamamiento de Dios es una manifestación de la gracia de Dios sobre esa vida, sobre esa persona que está siendo llamada al ministerio. ¿Amén? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos. El llamado de Noé.
Dios llama a Noé para encomendarle una misión muy delicada y también extremadamente importante. En Génesis capítulo 6, verso 11 al 22 dice, Génesis 6, 11 al 22. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Observen que Dios le está dando medidas específicas. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Un codo, más o menos son 45 centímetros. Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso debajo, segundo y tercero. Si era, pero cuando uno ve un transatlántico que tiene varios pisos, bueno, algo así era el arca. 3 pisos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y observen lo que dice el verso 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si Dios lo llamó para una obra específica, le dio las indicaciones, y Noé obedeció a esas indicaciones y lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En Hebreos capítulo 11, verso 7, Hebreos 11, verso 7, dice la escritura de Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros leemos en unos pocos versículos lo que hizo Noé. Pero no es, si mal no recuerdo, que tardó como 100 años. Así, no fue que de un día para el otro hizo el arca. No, tardó muchos años. Y tuvo que aguantar muchos años las burlas de los que lo veían haciendo un arca en medio del desierto. ¿Se dan cuenta? Yo me imagino que hasta en ese pueblo donde, en esa zona donde vivía Noé, establecieron
un tour turístico para los visitantes de otras regiones, donde los guiaban y los llevaban a ver la construcción del arca en medio del desierto. Porque seguramente los extranjeros tampoco podían creer que un loco estuviera construyendo un arca en medio del desierto. Así que era irse ahí y matarse la risa mientras Noé trabajaba con su familia haciendo el arca. ¿Y por qué aguantó todo eso Noé? Por la fe. Por la fe. Ahora, una pregunta. ¿Quién era Noé para que Dios le encomendara semejante misión? En Génesis capítulo 6, verso 9, nos dice la Escritura lo siguiente sobre Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando dice con Dios caminó Noé, está diciendo que Noé vivía haciendo la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios. Y cuando un cristiano vive haciendo la voluntad de Dios, está caminando con Dios. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿y por qué lo llamó? ¿Por qué lo llamó? Bueno, en el verso 8, así Génesis 6, 8, dice lo siguiente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Repito, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El llamado de Dios al servicio de Dios es un llamado de gracia. Nunca piensen que uno es llamado por las capacidades que uno tiene, por lo inteligente que uno tiene, o por lo santo que uno se cree que es. ¿No? Somos llamados a servir a Dios exclusivamente por la gracia de Dios. Porque Dios le plació llamarnos así. Y vamos a poder comprobar. Acá vemos a Noé, un hombre que era justo, perfecto en su generación y que caminó con Dios. Podríamos decir, bueno, una persona para ser llamado necesita cumplir con estos requisitos. Pero vamos a ver en la Escritura que esto no es cierto. Vamos a ver diferentes llamadas. Este estudio va a ser un poco más largo de lo que pensaba, así que hoy vamos a tratar una buena parte y tal vez en el próximo estudio estemos terminando sobre este tema. Pero continuando. Hemos visto el llamado de Noé. Vamos a continuar analizando el llamado de Abraham. Abraham. En Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, Génesis 12, 1 al 3, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijesen, o los bendijeren, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué nos dice Hebreos, capítulo 11, verso 8 al 10? Observen lo que dice la Escritura. Hebreos 11, 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, observen, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Miren, hoy en día vivimos en un tiempo donde la información, la tecnología, la comunicación ha crecido a un nivel abismal. Si uno quiere programar un viaje a una ciudad, a un lugar, uno ya puede averiguarse todo.
A través de internet puede ver videos donde pueda aprender sobre la cultura, cómo es el lugar, sobre las reglas, las leyes. Puede verificar en internet qué condiciones tiene que cumplir para ir a ese lugar, qué cuidados y prevenciones tiene que tomar, cuánto sale el vuelo, cuánto demora el viaje hasta ese lugar. Hasta puede contratar el lugar donde va a ir a pasar los días que va a estar en ese lugar. Y hasta puede contratar los viajes de turismo o lo que vaya a hacer de antemano antes de salir de donde él vive, ya puede dejar todo programado. Entonces, es más todavía, la persona puede contratar un seguro de viaje que le ayuda a ese seguro por si se llega a enfermar o llega a tener un problema con el hotel donde iba o lo que sea, llama al seguro y el seguro se encarga de ayudar a esa persona. Pero todo esto no existía en el tiempo de Abraham. Esto no existía. Así que Abraham recibió la promesa de recibir una herencia, una tierra donde vivir él, su familia y todos sus descendientes, y que de él iba a nacer una nación. Pero él no conocía la tierra, él no conocía el lugar, ni quienes vivían allí. Así que en eso vemos la fe tremenda de Abraham. Hebreos 11, 8, 10 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero la pregunta, ¿quién era Abraham? En Génesis capítulo 12, versos 4 al 5, nos dice la escritura lo siguiente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Miren, cuando somos jóvenes, emprender un viaje es más fácil. Imagínense en emprender un viaje a los 75 años, a un lugar que no conocéis, que no sabéis, que no tenéis información y que encima vas a tener que ir caminando hasta ese lugar. O al sumo en un camello. Tremendo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que hay que tener fe para lo que hizo Abraham. 75 años tenía Abraham cuando salió de Harán. Verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, llegaron. Así que Abraham era un hombre casado. No tenía hijo, pero tenía un sobrino al cual cuidar. ¿Se dan cuenta? Bueno, veamos otro llamamiento. El llamamiento de Moisés. En Éxodo capítulo 3, Éxodo 3, 1 al 10 dice así. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego,
y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Sí? Se le despertó la curiosidad, ¿no es cierto?, a Moisés. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso muestra una actitud reverente de Moisés y de temor reverente, ¿verdad? Dijo luego Jehová, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero la pregunta que nos debemos hacer ahora, ¿quién era Moisés para que Dios lo llamara a semejante misión, verdad? Bueno, vamos a analizar un poquito más. Moisés nació en Egipto, ¿sí?, de familia levítica, ¿sí?, es decir, de una familia hebrea. En Éxodo capítulo 2, verso 1 al 2, ¿sí?, Éxodo 2, 1 al 2, dice así, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué lo escondió? Y porque el faraón había dado la orden de asesinar a los recién nacidos, a los bebés, porque veía que el pueblo de Israel se estaba multiplicando mucho más que el pueblo egipcio, y por temor a ser invadido, hicieron frenar esto, aniquilando a los niños recién nacidos. Pero Moisés fue cuidado. Durante 3 meses su madre lo protegió y no lo descubrieron. ¿Mm? Así que, pero después pasa lo siguiente. ¿Qué pasó con Moisés? Bueno, Moisés fue criado por la hija del faraón egipcio al salvarlo de las aguas del río. Éxodo 2, 3 al 6. Y luego veremos el verso 10. Dice la Escritura, verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un cañizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía, o lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río,
vio ella la arquilla en el cañizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Saltemos al verso 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, lo tomó por hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bueno, no hemos leído el otro versículo para ir un poco más rápido, pero igual se lo voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes conocen la historia. Cuando la hija del faraón encuentra al niño, ella lo toma y manda a buscar alguna nodriza, alguna hebrea que pudiera amamantarlo. Y ahí termina la madre de Moisés cuidando al niño hasta que creció, hasta que llegó a cierta edad de su niñez. Y entonces llegó un momento en que la madre de Moisés tuvo que poder volver a su propio hijo, a la hija del faraón. Por eso dice la escritura en el verso 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Bueno, Moisés fue educado en toda sabiduría egipcia. Es decir, todo lo que gozaba cualquier hijo del faraón, Moisés lo tuvo. ¿Sí? Tuvo la educación, la enseñanza que los egipcios tenían. En Hechos capítulo 7, verso 22, observen lo que dice la escritura, Hechos 7, 22. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Y era poderoso en sus palabras y obras. Pero a los 40 años, Moisés tuvo que huir de Egipto a Madián, porque descubrió que era hebreo, y en un momento por defender a un hebreo de un egipcio terminó matando al egipcio. Y tuvo que huir de Egipto. Y cuando huyó, llegó a Madián, que ahí encontró a la mujer que iba a ser su esposa, se casó y engendró 2 hijos. En Hechos capítulo 7, versos 23 al 29 dice así, Hechos 7, 23 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Muy parecida esta parte a lo que pasó con Abraham, ¿sí? Que vivió como extranjero, a donde fue a vivir. ¿Sí? Entonces dice, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. En Madián, Moisés aprendió el oficio de pastor de ovejas. En Éxodo capítulo 3, verso 1 dice así, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces Moisés, ¿qué es lo que aprendió? A pastorear. Dios lo estaba preparando para pastorear la nación de Israel.
Así que Moisés es llamado por Dios después de 40 años en Madián apacentando ovejas. En Hechos capítulo 7, verso 30 y 35 dice, Hechos 7, 30 y 35. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído tu gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés era tartamudo, por lo cual no era una persona elocuente para hablar, tenía dificultad para hablar. Pero a pesar de eso, Dios lo llamó. Ustedes que Moisés se tenía que presentar a hablar ante el faraón, tenía que hablar con propiedad. Y él no tenía esa característica para poder hacer eso. Sin embargo, Dios lo llamó para eso. Éxodo capítulo 4, versos 10 al 17. Éxodo 4, 10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor. Le faltaba fe a Moisés. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, estaba diciendo, envía a otro, no me envíes a mí. Verso 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca. Es interesante esta situación porque Dios, siendo poderoso, podría haberle arreglado el problema de la dificultad de hablar a Moisés. Si hubiese sacado la tartamudez, pues luego la dificultad que tuviera. Sin embargo, Dios le puso, digamos, un traductor. ¿Verdad? Dios hace como Él quiere. Muchas veces Dios no nos permite ciertas habilidades, pero pone al lado nuestro personas fieles que tengan ciertos dones, ciertas habilidades para que nos puedan ayudar en la obra que Dios nos ha encomendado. Por eso, como siervo de Dios, siempre tenemos que estar bien atentos. Bien. Entonces, verso 16, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual hará las señales. Así que Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel del yugo de Egipto. ¿Y saben qué pasó? Moisés tuvo que pasar 40 años más
con el pueblo de Israel en medio del desierto. Es decir, tuvo 40 años, bueno, eh, conociendo la cultura de Egipto, 40 años conociendo la cultura del pastor, ¿m? Y 40 años pastoreando al pueblo de Israel. Veamos lo que dice en Hechos, capítulo 7, verso 35 a 36. Hechos 7, 35 a 36. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Por cuánto? Por 40 años. En fin, Moisés pasó 40 años en Egipto creyendo que era alguien que no era, un príncipe de Egipto. Él creía que era un príncipe de Egipto, hasta que a los 40 años se da cuenta que no era el príncipe de Egipto que él creía que era, sino que era un hebreo. Luego pasó 40 años en Madián creyendo que no era nada, solo un pastor de ovejas. Y por último pasó otros 40 años en el desierto conduciendo al pueblo de Israel, comprobando que sin Dios no se puede vivir ni hacer la obra de Dios. Por eso, como siervos de Dios, como pastores, como diáconos, como evangelistas, como maestros, tenemos que tener esto muy claro. Para todo necesitamos a Dios. Para vivir nuestra vida como cristianos, nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, para hacer la obra que Dios nos encomendó. Para todo, en todo tiempo, necesitamos de Dios. ¿Amén? Es decir, que no se trata de los grandes conocimientos que yo tenga, ni se trata de las tremendas habilidades que yo tenga. Lo que Dios me encomienda hacer, lo voy a hacer si yo dejo que Él me ayude a hacerlo, que Él me guíe, que me dirija, si yo dependo de Él. ¿Amén? Bueno, veamos más, otro llamamiento más. Vamos a ver un par más. El llamamiento a Isaías. Tremendo profeta de Dios, ¿verdad? Dios llama a Isaías en el momento en que éste estaba viendo una visión. En Isaías capítulo 6, verso 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Vuelvo a repetir, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Bueno, acá hay un detalle interesante. O sea, que dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Por qué no dice, ¿y quién irá por mí? ¿No? Bueno, estaba Dios, estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero la pregunta es, ¿quién era Isaías? Poco se ha escrito acerca de Isaías. ¿Sí? El hombre. ¿Sí? Sabemos que él era el hijo de Amós, no del profeta Amós,
no de otro Amós, y que se casó y tuvo sus propios hijos. Observen lo que dice Isaías 1:1. Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, de eso nos dice que Isaías era hijo de Amós. En Isaías 7:3, dice así: entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo. ¿Se acuerdan? Ahí nos está hablando de que tenía un hijo. Dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. En Isaías capítulo 8, verso 3 al 4, Isaías 8, 3 al 4, dice lo siguiente: y me acerqué a la profetisa, y me llegué a la profetisa. Miren, esto, cuando dice me llegué, es un eufemismo, es una figura retórica, que esta figura lo que expresa es para decir algo incómodo o algo de una forma diferente que quede mejor. O sea, bueno, entonces, dice, y me llegué a la profetisa. ¿Qué quiere decir? Que él tuvo relaciones sexuales con la profetisa, es decir, él se casó con una mujer que era una profetisa. Y se llegó, significa, tuvo relaciones, y dice, miren lo que dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Mashael Hazar Asbad, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Bueno, entonces, ¿qué podemos saber de Isaías? Que fue hijo de Amós, que tuvo una esposa, bueno, que era casado, ¿no es cierto? Y que tenía hijos. Bueno, aunque el reconocimiento de Isaías como un gran profeta se indica en los libros de Reyes y Crónicas, si ustedes buscan ahí en los libros de Reyes y Crónicas, van a encontrar que habla de Isaías. Miren, en 2 Reyes capítulo 19, verso 2, 2 Reyes 19, 2, dice así: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó su vestido y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio. ¿Y a dónde los envió? Bueno, acá dice, al profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Se dan cuenta? Al profeta Isaías, hijo de Amós. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. También es probable que él haya sido un sacerdote, es decir, que Isaías haya sido un sacerdote, ya que el llamado que Dios le hizo tuvo lugar en el templo. Que el templo es un espacio reservado solo para los sacerdotes. Observen lo que dice Isaías capítulo 6, verso 4. Isaías 6, 4. Dice así: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La unción que recibe en su llamado Isaías es muy similar
a la del profeta Jeremías. Observen lo que pasa acá. En Jeremías capítulo 1, verso 9, dice así, Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías. Es decir, cuando Dios lo llama, extiende su mano y toca la boca de Jeremías. Y dice, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En Isaías observe lo que pasa. Isaías 6:7. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Porque él decía que era un hombre de labios inmundos. Dios le purificó los labios. Bien, por último, vamos a analizar el llamado de Jeremías. Presten mucha atención, porque el llamado de Jeremías y el testimonio de Jeremías es impresionante y muy edificante para los siervos de Dios. Amén. Dios llama a Jeremías siendo muy joven. Y no solo eso, sino que Dios le informa a Jeremías que antes de que naciese, fue santificado y dado por profeta a las naciones. Si antes de que Jeremías naciese, ya había sido apartado para Dios, para la misión de Dios. En Jeremías capítulo 1, verso 4 al 7, Jeremías 1, 4 al 7 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Se dan cuenta? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Bueno, a mí me puso de Moisés, ¿se dan cuenta? He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Moisés dijo, yo soy torpe del alma. Bueno, le puso ahí un traductor. Pero ¿qué pasó acá con Jeremías? He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Si cuando dice niño se refiere a que era un joven. Y dice verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, y dirás tú, y dirás todo lo que te mande. Vuelvo a repetir, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes, irás tú, y dirás todo lo que te mande. Ahora, la pregunta de siempre, bueno, no de siempre, pero bueno, lo que estamos viendo ahora. ¿Quién era Jeremías? ¿Quién era Jeremías? Dios comenzó a preparar a Jeremías para su futuro papel durante su niñez, a través del entrenamiento para el servicio santo en el sacerdocio. Jeremías fue hijo de Hilcías. ¿Quién era Hilcías? Bueno, Hilcías era un sacerdote levita, un sacerdote levita. Probablemente nació entre el año 650 y el 645 a.C. Era de la pequeña aldea de Anatot, a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén, en territorio de Benjamín. Dice la escritura en Jeremías 1:1. Jeremías 1:1. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. ¿De acuerdo? Este verso nos dice que Jeremías era hijo de Hilcías y que Hilcías era sacerdote, que estaban en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías, quien era un joven cuando Dios lo llamó, tenía una gran lucha interna por su pueblo y él le suplicó que lo escuchara. Él es conocido como el profeta llorón, porque lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que iba a suceder, sino porque, sin importar cuánto se esforzara, el pueblo no escuchaba.
Por eso lloraba Jeremías, por la dureza del corazón del pueblo. Además, no encontró consuelo de parte de nadie. Y encima, Dios le había prohibido casarse o tener hijos. Observen lo que dice Jeremías capítulo 16, verso 1 al 2. Jeremías 16, 1 al 2. Vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Si ustedes verifican, van leyendo ahí, van a dar cuenta por qué le dijo José. Porque Dios iba a mandar un juicio tremendo para los hijos y hijas que nacieran en ese lugar. Iban a perecer todos. Entonces dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Los amigos de Jeremías le habían dado la espalda. Así que, además de tener la carga de saber del juicio venidero, el juicio que iba a venir sobre Israel, también debió haberse sentido muy solo. Y muchas veces eso nos pasa a los siervos de Dios cuando queremos hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que pagar el precio de la soledad. Yo lo he tenido que pagar. Y por 30 años estando en el ministerio, yo tuve que dejar el ministerio donde estaba. Porque no querían cambiar. Querían seguir como a ellos les parecía. Y aunque por casi 2 años traté de que nos sentáramos a charlar y verificar las enseñanzas y nuestras creencias con la Escritura, no quisieron. El tema es que cuando yo decidí salir con mi familia, experimenté una tremenda soledad, porque Dios me estaba dando entendimiento y conocimiento de muchas cosas que antes no comprendía bien y que ahora las comencé a entender, y yo quería compartirlas con alguien, quería hablar con mis amigos cristianos. Pero ninguno estaba dispuesto, ninguno quería. Ya no tenía amigos. Eran mis amigos cuando estábamos en la misma congregación. Pero cuando salí de esa congregación, ni siquiera vinieron a verme para preguntarme, Gabriel, ¿qué pasó? ¿Te extrañamos? No. Me acusaron de que me volvería una secta con mi familia. Sin embargo, nos volvimos más bíblicos, más aferrados a la palabra de Dios. Y hasta la actualidad, tengo muy poquitos amigos para hablar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero mi consuelo es el Señor, mi consuelo es su presencia, el estar haciendo su voluntad, el estar viviendo una vida que a Dios le agrada. Estar haciendo las cosas que el Señor me mandó hacer. Esa es mi alegría. ¿Amén? Así que Jeremías tuvo que experimentar una soledad peor que la mía. Porque yo tengo esposa y tengo 6 hijos, así que... Pero Jeremías no tenía ni mujer ni hijos. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Y no solo eso, tampoco tenía amigos. En Jeremías capítulo 20, verso 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, a ver si él bajaría los brazos, a ver si abandonaría
la misión que Dios le otorgó. Quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Tremendo amigo que tenía Jeremías, ¿no? Querían vengarse de Jeremías, porque Jeremías le decía la verdad de los juicios que venían si no se arrepentían y se volvían al Dios vivo. Dios sabía que esta era la mejor manera para Jeremías, porque iba a decirle cómo serían las terribles condiciones en un corto tiempo, con bebés, niños y adultos, muriendo de dolorosas enfermedades, con sus cuerpos sin poder ser enterrados, y su cuerpo siendo devorado por las aves. Jeremías capítulo 16, versos 3 al 4, nos dice la Escritura lo siguiente. Jeremías 16, 3 al 4. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra, de dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Se dan cuenta por qué Dios le pidió a Jeremías que no se casara ni tuviera hijos? Porque este juicio iba a venir. Obviamente el pueblo de Israel se había endurecido por los efectos insensibles del pecado, que ya no creían en Dios, ni tampoco tenían temor de él. Jeremías predicó durante 40 años. ¿Me parece familiar ese número? Jeremías predicó durante 40 años y ni una sola vez vi un verdadero logro en el cambio o sensibilización de los corazones y las mentes del pueblo obstinado e idólatra. Muchas veces nosotros predicamos, hablamos a la gente. Muchas veces no tenemos resultados, pero no debemos desanimarnos, tenemos que continuar. Y eso es lo que vamos a ver en el ejemplo de Jeremías. Así que ni una sola vez durante esos 40 años, Jeremías vio un verdadero logro en el cambio de sensibilización de los corazones y las mentes del pueblo obstinado e idólatra. Los profetas de Israel habían sido testigos de algunos logros, al menos por un poco de tiempo, pero Jeremías no. Él estaba hablando a una pared de ladrillos. ¿Ustedes saben lo que es hablarle a una pared? Vos le hablar, le gritar, le puedes decir lo que quieras, la pared no te responde, no te dice nada. Sigue estando ahí. Así que así estaba Jeremías, hablándole a una pared de ladrillos. Sin embargo, sus palabras no fueron desperdiciadas. En cierto sentido, sus palabras eran perlas echadas delante de los cerdos que estaban trayendo convicción a cada persona que las escuchaba, aunque se negaron a prestar atención a la advertencia. Jeremías trató de hacer que el pueblo comprendiera que el problema de ellos era la falta de fe y confianza en Dios, junto con la falta de temor que hizo que menospreciaran el mensaje de advertencia que Jeremías le estaba dando de parte de Dios. Es muy fácil dejarse llevar por alguna falsa sensación de seguridad, especialmente cuando el enfoque no está en Dios. La nación de Israel, al igual que muchas naciones hoy en día, había dejado de colocar a Dios en primer lugar y lo habían reemplazado por dioses falsos, aquellos que no los hacían sentir culpables ni traían convicción de pecado sobre ellos. Por eso querían esos dioses. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, había realizado milagros delante de ellos e incluso había dividido las aguas del mar a favor de ellos. A pesar de todas estas demostraciones del poder de Dios,
regresaron a las falsas prácticas que habían aprendido en Egipto, haciendo incluso votos a la falsa reina del cielo, además de realizar otros ritos y ceremonias que formaban parte de la cultura y religión egipcia. Jeremías 44, verso 24 al 25. Jeremías 44, 24 al 25. Dice así. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Jeremías se desanimó. ¿Quién no se desanimaría viendo esta situación? Que a los que les enviamos el mensaje no reciben el mensaje, lo rechazan y encima van camino a lo peor, van camino al infierno, van camino a una condenación eterna y no escuchan el mensaje. Y eso trae desánimo. Jeremías se desanimó. Él se hundió en un lozadal. ¿Saben lo que es un lozadal? Es un lugar lleno de lodo. Eso es lozadal. Imagínense tratar de caminar por un lugar que está lleno de lodo, que te dificulta caminar, te podés resbalar, te podés caer, te podés hundirte, embarrarte, ensucias. Así que Jeremías se hundió en un lozadal donde muchos creyentes parecen atascarse cuando piensan que sus esfuerzos no están haciendo una diferencia. Y se está acabando el tiempo. Jeremías se desgastó emocionalmente, incluso hasta el punto de dudar de Dios, aunque Dios no había terminado con él. Observe lo que dice la Escritura en Jeremías 15, 18. Jeremías 15, 18. No me senté en compañía de burladores, dice Jeremías. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Y hace esta pregunta, Jeremías. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? Esto le decía Jeremías a Dios, pero Dios le responde a Jeremías con algo que cada creyente debería recordar cada vez que se sienta solo, inútil, desanimado, y cuando esté dudando en su fe. Observen lo que le dijo Dios a Jeremías en el siguiente versículo, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Lo que pasaba con Jeremías es que no estaba mirando al Todopoderoso Dios. Su mirada estaba puesta en sus problemas y dificultades. Y cuando esto sucede, nos comenzamos a hundir en el desánimo y en la desesperación. Pues nuestra fe comienza a flaquear y los temores comienzan a crecer. En Mateo capítulo 14, verso 25 al 33, podemos verificar esto que les estoy hablando. Mateo 14, verso 25 al 33. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿saben qué pasó? Dice la Escritura, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, le tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, todos los que estaban, los otros discípulos, ¿no? Vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto también nos confirma que Jesús es Dios, porque si no fuera Dios, no hubiese recibido la adoración. ¿De acuerdo? Así que adoraron al Hijo de Dios. Miren, ¿se dan cuenta de lo que pasó acá? Mientras Pedro caminaba mirando a Jesús, él caminaba sobre las aguas. No tenía ningún problema. Su mirada estaba puesto en Jesús. Pero cuando dejó de mirar a Jesús, comenzó a mirar el viento y las grandes olas. Dejó de mirar a Jesús. Comenzó a ver el problema. Comenzó a ver las dificultades. ¿Y qué pasó ahí? Vino el temor. ¿Por qué vino el temor? Porque mientras miramos a Jesús, nuestra fe está firme, pero cuando dejamos de mirar a Jesús para ver los problemas, las dificultades, nuestra fe decae. Y cuando la fe decae, viene el temor. Por eso dice en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que como siervo de Dios, tenemos que estar mirando siempre a Cristo, pase lo que pase, tenemos que estar firmes como viendo el invisible. ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Firmes, firmes en la fe. A Jeremías se le dio la tarea de entregar un mensaje impopular y de condena para Israel. Un mensaje que le causó gran angustia mental y que también hizo que fuera despreciado a los ojos de su pueblo. Dios dice que su verdad, es decir, la verdad de Dios, suena como locura para los que se pierden. Pero para los creyentes, la palabra de Dios es palabra de vida. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18 dice, 1 Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Se dan cuenta? Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dios también dice que vendrá el tiempo cuando la gente no va a tolerar la verdad de Dios. Pero ¿te está pasando esto en este tiempo? ¿Pasa o no pasa? Claro que sí, y pasa mucho. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4, segunda Timoteo 4, 3 al 4, dice así la Escritura, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino van a soportar la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
¿Se dan cuenta? Los que estaban en Israel en los días de Jeremías no querían escuchar lo que tenía que decir Jeremías. Y su constante advertencia sobre el juicio le molestaba también. Así ocurre en el mundo de hoy. Cuando los creyentes que están siguiendo las instrucciones de Dios están advirtiendo al mundo perdido y moribundo sobre el inminente juicio. Y aunque la mayoría no está escuchando, debemos perseverar en proclamar la verdad con el fin de rescatar a algunos de la terrible sentencia que inevitablemente vendrá sobre esta tierra, sobre todo el mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3 al 12. Con esto vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 12. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es decir, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿A quién está hablando? A hermanos en la fe, ¿verdad? Como es digno, dice. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Miren, estos hermanos tesalonicenses pasaron situaciones difíciles, pero estaban firmes en la fe. Por eso Pablo le dice estas palabras. Y le dice, el verso 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús, y usted ve lo que dice acá, ¿no? Cuando se manifiesta el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, y observen acá, a los que no conocieron a Dios, ¿no? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué es lo que sufrirán? Pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Tremendo, ¿no? Pero continúa la escritura. Verso 11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Que Dios nos ayude, que podamos ser tenidos por dignos de su llamamiento. Todos los cristianos tenemos un llamamiento para servirle. Pero algunos tenemos un llamamiento mayor, de mayor responsabilidad, de mayor carga. El llamamiento al pastorado, el llamamiento al servicio, de cuidado de la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos tenga por digno de su llamamiento. Amén. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Espero que hayan entendido, comprendido, y espero sus comentarios al respecto en el chat. Por favor, escriban algo. ¿Qué comprendieron? ¿Qué recibieron? ¿Qué les llamó la atención? Si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto del tema,
pueden hacer. En la próxima clase continuaremos estudiando este tema que aún no terminamos. ¿Cuál es el tema? El llamado ministerial. Amén. Que Dios les bendiga y seguimos, si Dios quiere, en la próxima clase. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Nos vemos.